Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Propósito. Mi nombre es Joshua y me acompaña mi amiga Daniela. Y pues el día de hoy queremos tocar un tema muy interesante y tiene que ver con un valor, con una actitud que debiéramos de tener en este tiempo. Y pues, ¿cuál sería ese tema, Dani, que vamos a tratar en esta oportunidad? Hola a todos, yo creo que es un placer para nosotros poder compartir este tema que es muy fundamental en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Creo que, bueno, el primer punto del que nosotros queremos hablar es sobre la pasión. En sí, ¿qué es la pasión, pastor? Explíquenos. Pues la pasión, tenemos una definición aquí muy interesante del diccionario de la Real Academia Española. Nos dice que pasión es apetito o afición vehemente a algo. Es tan importante que hasta películas se han realizado con este tema, dice. Y algo muy interesante es que dice apetito o afición vehemente, o sea, es una actitud que va a un extremo, que no mide, que en este caso no mide consecuencias. Eso es lo que nos está tratando de decir y qué interesante es hablar de la pasión, porque cuántas cosas no se hacen, o mejor dicho, se hacen cuando se tiene ese valor en nuestro diario vivir. ¿Cómo ves tú esa aplicación hoy en día, Dani, en los jóvenes? ¿Cómo la has notado? Pues yo creo que es una característica muy importante, ¿verdad?, a resaltar en nuestras vidas, pero creo que muchas veces como jóvenes, por lo que vivimos, o en este caso somos como que la generación de la tecnología, dicen ahora, ¿verdad? Exacto. Entonces muchas veces por medio de lo que nosotros absorbemos en la tecnología, los videos, hasta cierto punto también la música, como que claro. perdemos como que nuestra identidad y como que perdemos también el por qué nosotros damos pasión o tenemos pasión hacia lo que nosotros hacemos. En este caso, pues nos referimos a la pasión que Jesús tenía en su propósito, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que muchas veces nosotros como jóvenes cristianos es una lucha constante, porque no significa que nosotros no haya pasión, sino que la pasión se apaga por medio de lo que nosotros consumimos por medio de las redes sociales. Claro, pienso que es cierto. Yo creo que desde el momento en que nacemos, comenzamos a crecer y comenzamos a tener sueños, ese deseo por alcanzar un sueño o un anhelo despierta en algún momento pasión. Pero como bien lo decías, la distracción y las diferentes situaciones que hoy en día nos obligan a no esforzarnos hacen que se pierda esa pasión. Y pues vemos en Jesús algo muy interesante. Y es que en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 46, nos habla de un momento en donde Jesús era niño. Y dice: aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Algo muy interesante de este texto es de que vemos a Jesús, un jovencito, un niño, que no se perdió, porque para sus padres sí se habían perdido, a ellos sí se les había extraviado, pero realmente él no estaba extraviado, sino él estaba en el templo escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Pero también otra cosa muy interesante ahí es que fueron 3 días. Te pregunto, Dani, a ti, ¿has dejado de comer 3 días? No. ¿O quién, siendo un niño, se pone en la posición de aprender? Yo creo que definitivamente nadie. Ahora la pregunta es, o una pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué, siendo Jesús un niño, llegó a atravesar esos 3 días o a estar 3 días con personas adultas? ¿Cuál crees tú que sería una de esas razones? Porque creo que más que cuando uno tiene pasión por algo, también es como que tener el amor hacia la acción, ¿verdad? Creo que en este caso, como Jesús sabía cuál era su propósito en esta tierra, él comenzó a tener
pasión, o sea, y amor hacia a lo que él sabía, y creo que él vivió tal cual su proceso, porque obviamente para uno poder ir e informar a otras personas o hablarles a otras personas sobre algo, él primero se tenía que informar. Acá dice incluso que su pasión lo llevó a confrontar a los demás, o sea, él siendo pequeño, o sea, no le importó, su pasión era tanta dentro de él, que o sea, él fue y confrontó a los más grandes, aún siendo el pequeño. Entonces, yo creo que esa es una característica muy extraordinaria de Jesús, que él a su corta edad, o sea, era tanta su pasión que, o sea, él ya sabía claro, a lo que iba. Creo que algo que pudiéramos agregar en esta parte de Jesús, en esta parte de la actitud de Jesús cuando era niño, es que su pasión por la palabra, o sea, la pasión o el deseo de aprender, aunque él era el Hijo de Dios y sabía, pero también tenía esa disposición, a pesar de saber, escuchar, dice, porque él estaba escuchando. O sea, él tenía una pasión por estar ahí, y esa pasión lo llevó a no pensar en regresar a casa, a olvidar a sus padres, porque son 3 días que olvidó prácticamente que lo iban a buscar. O sea, realmente él olvidó que iban a hacer toda una bulla ahí los vecinos, ¿verdad? ¿Y dónde está Chusito? ¿Dónde está Chusito? ¿Dónde está? Y al final, pues, él estaba en el templo. O sea, que su pasión lo llevó a una corta edad a estar 3 días fuera de su hogar, de su comodidad, a estar 3 días sin la protección de sus padres. O sea, quien de niño no necesita a sus padres que lo cuiden. Su pasión lo llevó a eso. Entonces, algo muy bonito de Jesús es esta parte, que él estaba tan interesado en la palabra que su pasión lo llevó a escucharlos y hacerles preguntas. O sea, alguien que quiere aprender hace preguntas, y a veces las preguntas pueden ser confrontativas, pero traen verdad. Entonces, creo que algo muy importante de aprender en esta parte de la pasión es que creo que necesitamos ese nivel de pasión en muchas áreas de nuestra vida. Pienso que los jóvenes hoy en día necesitan apasionarse y no relajarse. Creo que algo que mencionabas hace un momento era la tecnología, y la tecnología ha traído muchas cosas buenas, mucho desarrollo, mucho alcance, actividades o herramientas que nos ayudan a crecer. Pero pienso también que como lo hace tan fácil, lo hace tan rápido, pienso que también eso lleva a la comodidad y a esperar que las máquinas o la tecnología o el algoritmo haga las cosas por nosotros. Definitivamente, y creo que también la pasión podríamos también como ejemplificarla como una llama dentro de nosotros, y creo que es algo que tenemos que mantener nosotros constantemente encendido, porque si no hay pasión, siento yo que también las cosas que hacemos llegan a ser como que horas muertas, porque no sabemos el por qué lo estamos haciendo, como que lo estamos haciendo nada más por hacerlo. Y creo que podría ser un ejemplo muy cabal cuando nosotros decimos, por ejemplo, que cuando nosotros encontramos lo que nos gusta hacer, dejamos de trabajar. Es porque realmente nosotros, bueno, en este caso tal vez como jóvenes, dejamos que muchas cosas como que nos apaguen, y o sea, no encontramos, hacemos las cosas nada más por hacerlas, porque son parte de nuestra rutina. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que mantener esa pasión encendida dentro de nosotros, es cuando recordamos que realmente la pasión es una característica muy importante realmente como hijos. Entonces, ahí es donde entran varios puntos que son característicos de esto. Por ejemplo, que cuando nosotros tenemos pasión, no nos importan los horarios, no nos importa el ambiente en el que nos manejamos, o la falta de recursos, e incluso la falta de educación. Y creo que cada uno de estos es muy fundamental. Pero, ¿podría usted explicarnos, pastor, o sea, a qué se refiere esto? Porque yo creo que yo la otra vez le comentaba a una persona que cuando nosotros tenemos pasión, no nos importa la falta de educación, y él me decía, o sea, que no importa si estudié o no estudié, pero realmente como en este ámbito no se refiere a eso. Sí, definitivamente cuando hablamos de pasión, pues no estamos hablando a que es hacer un esfuerzo. Algo muy interesante dentro de una definición que yo veía acá de la pasión es que la pasión dice que nos ayuda a empezar y a terminar algo. Y
pienso que en un tiempo atrás, con los de mi generación, había mucha excusa de no continué mis estudios porque tenía que trabajar. No logré hacer ciertas cosas porque estaba limitado en ciertas cosas. Pero pienso que hoy en día hay muchas oportunidades, hay muchas formas de estudiar, si habláramos del lado intelectual o académico, y pienso que también del lado espiritual o del lado ministerial, podemos decirle, hay jóvenes que son llamados a iglesias con formatos de crecimiento ministerial, en donde a veces se dice, bueno, dejé de ahorrar dinero porque me dediqué a la iglesia, o dejé de atender a mi familia o de hacer amigos porque me dediqué a la oración. Entonces, y por eso empecé, pero ya no terminé. Entonces, eso siento que es una actitud muy característica y muy cultural en nuestro entorno, Dani. Yo no sé si has visto jóvenes o amigos que comienzan algo y no lo terminan. Sí, incluso creo que nosotros como que a veces como jóvenes somos como que muy cerrados en nuestra mentalidad, porque por ejemplo la otra vez también tenía a una persona que me decía, es que yo soy muy joven y siento que convivo con jóvenes que son más grandes y que son más experimentados, y yo le decía, no, es que o sea, que tú seas tal vez corto de edad no significa que tú no sepas, porque muchas veces también nosotros pensamos que necesitamos vivir en sí nosotros, como que nosotros mismos las experiencias que nos enseñan, pero no, nosotros como siento que tenemos tanta información que estamos aptos a poder aprender sin necesidad de vivirlo. Entonces creo que muchas veces somos como que muy limitados en nuestra mentalidad, y tal vez eso nos llega también a que la pasión es como que lo queremos hacer, pero nos limitamos nosotros mismos en nuestra mentalidad, que nos detenemos a hacerlo. Entonces ahí es donde la pasión tiene que ser más fuerte aún que esos pensamientos que nosotros tenemos. Sí, creo que algo muy importante en lo que comentabas era el hubiera, ¿verdad? Es algo muy común de los que a veces empiezan y terminan, y a veces no empiezan tampoco, y dicen, bueno, lo hubiera intentado, hubiera empezado, pero es porque no se aplica este valor de pasión. Entonces, cuando nosotros aplicamos el valor de pasión, entonces estamos decididos a comenzar y terminar. Pero algo que podemos resaltar dentro de cómo demostrar pasión, tiene que ver con el horario. Por ejemplo, culturalmente decimos que son 8 horas de trabajo, pero realmente para poder resaltar, para poder sobresalir dentro de un grupo de colaboradores, tendría que ser alguien apasionado que no mira horarios. Si habláramos de lo espiritual, podemos decir que Jesús desarrollaba su ministerio, dice que se levantaba desde muy temprano a orar, pero desarrollaba muchas actividades durante el día, viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y caminando, y de repente un poquito en mula, ¿va? Pero caminando o en la mula con los discípulos, pero también viajando en lancha, ¿verdad? O en la canoa o en la barca, le mencionaban ahí, que él se trasladaba para llegar de un lugar a otro. Pero aún así dicen ciertos textos que él, ya siendo de noche, se apartaba a orar en secreto. Entonces digo yo que a veces, por ejemplo, si habláramos de la oración, le preguntamos a los jóvenes, hey, ¿por qué no has orado? Es que no hay tiempo, dice. Pero realmente cuando estamos apasionados, el tiempo se sabe aprovechar. Y no realmente se marca en horario, sino se aprovecha el tiempo. Entonces siento que Jesús es un buen ejemplo de eso, en demostrarnos que no hay horarios cuando hay pasión, ¿verdad? Yo decía la vez pasada, hablando de la pasión, que cuando salió, ahorita que acaba de pasar la Semana Santa, hace unos cuantos años salió la famosa película esta, la de la Pasión de Cristo. Y cuando llegó un momento cuando se estrenó, y yo no sé si estabas todavía en esa época, Dani. Creo que pero ya me siento viejo. Entonces salieron los famosos VHS y se juntaban las familias para poder verlas. Y yo recuerdo que las personas lloraban y decían el éxtasis de esa pasión. Pero yo mencionaba en esa oportunidad cuando estaba predicando que la pasión no comenzaba
o no era solo esa parte en donde Jesús sufría. Yo mencionaba que ese era el éxtasis de la pasión, o sea, era el punto más alto de la pasión. Pero realmente cuando él desde muy antes empezó a demostrar pasión. Desde el momento que él decidió dejar su trono hasta desarrollar su ministerio a la edad en que el Espíritu Santo lo bautizó, pues ya él venía mostrando pasión por sus hijos, por su creación, y lo demostraba en este caso, en que no había horarios. ¿Cómo lo ves tú, Dani? ¿Qué piensas tú acerca de los horarios? Definitivamente creo que siempre los horarios es como una excusa que nos ponemos a nosotros mismos. E incluso como lo mencionaba, tal vez nosotros somos nuestro mayor impedimento al momento de nosotros aplicar nuestra pasión. Y creo que yo leí algo que me inspiró demasiado, que decía que la pasión es el combustible para nosotros alcanzar nuestras metas. Y creo que es muy fundamental porque ¿cuál es la función del combustible, por ejemplo, en un carro? Que pueda avanzar. Cuando tú sabes, cuando uno ve el anuncio de que el combustible está bajo, ¿qué hace uno? Va y uno rellena el tanque, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros apliquemos esto a nuestra vida, que cuando nosotros sintamos que esa pasión como que va bajando, que nosotros podamos ir, por ejemplo, estamos hablando de los horarios, que nosotros podamos ir en el ámbito espiritual, que nosotros podamos decir, voy a apartar tiempo para orar y fortalecerme, ¿verdad? Porque creo que muchas veces también nuestro enemigo son nuestras emociones o nuestros sentimientos, que nosotros llegamos a un punto de decir, me lastimaron tanto, o hablando dentro o fuera de la iglesia, me lastimaron tanto y siento que ya no puedo continuar con mi vida ministerial, ¿verdad? Por el daño que me hicieron o me llegaron a acosar, y muchas veces la pasión en nosotros se apaga, y realmente yo no soy creyente tal vez de que lleguemos a un punto de que la pasión se acabe, porque nosotros somos hijos de Dios y considero que la pasión permanece, pero hay momentos en donde la pasión, o sea, está su nivel de fuerza y de impacto en nuestra vida es tan baja que nosotros llegamos a un punto de decir, o sea, me hicieron tanto daño, o sea, ya no, pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar como que la decisión de decir no. Entonces yo voy a avanzar y voy a orar, ¿verdad? Voy a apartar tan siquiera 1 hora o 2 horas, porque yo creo que, por ejemplo, si nos quedan 5 horas para dormir, que podamos apartar 2 y 3 para dormir, ¿verdad? Claro. Eso es lo que te lleva a hacer la pasión. Claro. Interesante, Dani. De verdad que mencionabas esa parte de que cuando nosotros tenemos pasión, hay momentos en que las personas pues nos llegan pues a lastimar o hay circunstancias en lo que queremos lograr o alcanzar y estamos tan involucrados, tan metidos en el asunto, pero hay que reconocer algo, que no muchas veces los apasionados caen bien. A veces los apasionados pues son juzgados, señalados, que no son bien vistos en algún momento porque llegan incluso a tomarse como orgullosos porque van siempre para adelante. Y algo muy interesante es que Jesús, al demostrar pasión, siempre tuvo en algún momento oposición. Siempre tuvo oposición a la forma en que Él hacía las cosas, porque Él las hacía con entrega. Entonces pienso también que algo que a veces limita a la juventud a meterse de lleno en lo que desea alcanzar es que cuando ven la primera oposición que aparece, la primera dificultad, entonces ese fervor tiende a disminuir. No porque la persona venga y le eche agua y disminuya, sino uno inicialmente por su mente, tú decías las emociones y definitivamente algo que caracteriza a los jóvenes en el comienzo, en el caminar con Jesucristo, en el caminar ministerial o en ese momento en que se fusiona la vida de oración, la vida íntima con Dios, lo ministerial, lo que uno hace en la iglesia, la forma en que uno ocupa ciertos privilegios, a la par de ello el trabajo, a la par de ello los estudios y a la par de ello la familia, y pudiéramos agregar la cerecita del pastel y a la par de ello la vida amorosa, ¿no?
Entonces, he visto jóvenes que a veces muy fervientes en todas estas partes, pero siento a veces que lo que a veces hace que mermen es la parte emocional. Yo he visto jóvenes a lo largo de este tiempo que cuando se enamoran y no son correspondidos, en el caso de los varones, pues o sea, se vienen en picada. Y en el caso de las señoritas, pues cuando se enamoran y tienen pues los famosos cuernos, pues también tienden pues... y he visto, Dani, yo no sé si lo has visto tú con los que te rodean, pero son muy buenos, muy apasionados en todas las áreas, pero cuando topan en esas áreas, cuando encuentran esa situación. También he visto que a veces pues por alguna razón aparecen personas que se ponen en contra, se ponen a criticar, a juzgar o incluso a dañar, buscar la forma en que no funcionen las cosas en que uno hace. Jesús estuvo en ese ambiente hostil y un ambiente así dificultoso. Y entonces es ahí cuando, si tú que nos ves, estás pasando por una situación en donde las cosas se hacen difícil, es ahí cuando tienes que demostrar pasión, es ahí cuando tienes que dar ese extra. Y yo creo que este punto es muy importante en nosotros, ¿verdad? Porque creo que llegamos a un punto en donde nosotros comenzamos como que a ser demasiado emocionales, pero creo que llega a un extremo en donde todo es lo que siento. Que me dijeron esto, me puse triste, me dijeron esto, me enojé, o tantas cosas, ¿verdad? E incluso no solo en el ámbito amoroso, sino que muchas veces las amistades también te lastiman tanto o te absorben tanto que tú llegas como que a olvidarte completamente cuál es tu propósito, por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo creo que algo muy importante es que nosotros dejemos de ser emocionales y comencemos a ser pasionales. Y creo que muchas veces cuando llegan personas a nuestra vida en los que nosotros definitivamente como que nos ponemos ciegos, definitivamente, nos cegamos ante todo y no nos damos cuenta que estamos comenzando y tal vez la pasión está ahí, pero como que nos equivocamos. Y o sea, la pasión te lleva a entregarte totalmente, pero comenzamos a darle nuestra pasión a la persona. Comenzamos como que a entregarnos totalmente, o sea, totalmente a la persona y, o sea, todo tu tiempo para la persona. Todo, o sea, para la persona, tus pensamientos para la persona. Entonces, yo creo que en este punto es cuando nosotros tenemos que recordar el por qué lo hacemos, porque podemos tener pasión, pero ¿pasión hacia qué? Pasión hacia qué. Entonces nosotros como hijos en este caso debemos de entender que la pasión nosotros la tenemos para llegar a ser como la imagen perfecta que es Jesús. Interesante, Dani. Quiero ampliar un poquito lo que decías y hablábamos que la pasión se demuestra cuando no hay límite de horarios, o sea, cuando no vemos cierta hora de conveniencia, sino no miramos hora. Y decíamos también que la pasión se demuestra aún en los ambientes en donde las cosas no marchan bien. Y algo que agregabas tú ahí que me gustó bastante, en el lado de que, por ejemplo, él o ella, cuando involucra pasión en su etapa de enamoramiento, no mira horas. Dani, yo puedo contar por experiencia que cuando empecé a echar el flechazo a mi esposa, vieras que yo me levantaba a las 6 menos cuarto de la mañana, 5:30 de la mañana, para ir a encontrarla a las 6:15 de la mañana y conducirla a la camioneta donde se iba ella para trabajar. Y para otras cosas me costaba, pero cuando llegó ese momento yo le entré con pasión. Y ahorita que tú mencionabas, es cierto, yo recuerdo una experiencia, estaba dando clases de computación y en algún momento una muchacha llegó conmigo y me dijo, mira, fíjate que mis papás me regañan bastante porque estoy andando con mi novio, me dijo. Y yo le dije, mira, siento que sí te van a regañar porque estés andando con un muchacho, pero llega un punto en donde como que lo aceptan. Pero si te siguen regañando bastante es porque habría que ver cuál es la razón, cuál es el motivo. Y entonces cuando empecé a indagar en ella y empecé a hacerle preguntas, una de las preguntas que yo le hice era, ¿a cada cuánto tiempo ellos se veían?
¿Y qué crees, Dani, que me respondió? Todos los días. Todos los días. Y dice que como ella estudiaba por la mañana, las clases eran en la mañana, entonces cuando salía de estudiar iba a almorzar y después de almorzar, digamos 3 de la tarde hasta para las 9 de la noche, todos los días. Y yo recuerdo que en esa ocasión le dije, mira, tenés que meter todas tus fuerzas, toda tu energía a estudiar. No te puedo decir no tengas novio porque al final el dueño de tu vida eres tú, le dije. Pero mi recomendación es esa. Inyecta todas tus fuerzas en eso y pues míralo de vez en cuando, le digo, a cada 3 días pues si era el asunto, o limita tus horarios. Pero tienes que inyectar tu fuerza en estudiar. Y yo recuerdo que una de las preguntas que yo le hice era de qué quería estudiar como profesional. Y ella me decía que quería estudiar de maestra parvularia, que ese era su anhelo, que ese era su deseo. ¿Y sabes qué pasó a los 3 meses de esa plática, Dani? Metió la pata. Como decimos los chapines, metió la pata. Y sí, las dos. Bueno, sí. Bueno, sí. Y pues le llegó la cigüeña, ¿no? Entonces metió las patas y pues no midió horarios con él. Y pues al final pues ahí quedó detenido en sus sueños. Nunca, hasta donde yo sé, nunca estudió para lo que ella anhelaba. Se truncaron sus sueños hasta un cierto punto. No sé con qué tipo de familia se relacionó y al final pues no sé qué pasó con ella después en adelante, pero hasta donde yo supe ya no estudió y pues lo que decías tú, concentró toda su pasión en esa parte. Y definitivamente a veces como jóvenes, cuando ven que las cosas se ponen difíciles, se tiende pues a tomar también malas decisiones en lugar de inyectarle más fuerza. Como dirías tú hace un momento, inyectarle gasolina, ¿verdad? Para decir, bueno, no importa, aunque sea arrastrado, aunque sea sin un brazo, sin una pierna, voy a avanzar, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, aunque el ambiente sea hostil. Entonces podemos decir también, Dani, que la pasión se demuestra aún con la falta de recursos. Definitivamente. Yo creo que cuando nosotros... Siempre es un proceso como que muy difícil, porque yo escuchaba la otra vez que alguien decía, yo ya logré entender por qué dice que nosotros vamos de victoria en victoria. Yo le decía, ¿por qué? Porque nosotros estamos siempre de batalla en batalla. Y yo entendía la profundidad de esto y creo que es así. Tú superas algo y te llega otra prueba, definitivamente. Exacto. Y cuando, por ejemplo, comienzas a tener disciplina en tus horarios, vienen las personas a desanimarte con palabras feas, y definitivamente creo que eso es algo que todos vivimos. Pero cuando superas eso, el que ya no te importa lo que los demás dicen, no porque seas una mala persona, sino porque maduras en ese sentido, que creo que es muy importante, que nosotros maduremos espiritualmente y no nos quedemos como que estancados en lo mismo, sino que podamos ser progresivos en nuestra pasión. Llega la falta de recursos, y creo que eso es algo que muchas veces como jóvenes, porque por ejemplo cuando estamos estudiando, o sea, tal vez por los estudios no podemos trabajar, hablando en este caso, por ejemplo, de generar ingresos. Y muchas veces nosotros en nuestro ministerio, como que, por ejemplo, si queremos hacer actividades con jóvenes, obviamente, ¿qué es lo que queremos los jóvenes? Comer. Exacto. Comer, o que nos den detalles, o que nos den detalles. Por ejemplo, nosotras las mujeres, siento que llegamos en un punto donde nos gusta que lleguemos a una reunión y nos den un detallito, que mira, Dios te ama, o que bienvenida, o que eres única, o que esto. Pero ¿de dónde salen esos detalles? Del dinero. Del dinero. Y creo que muchas veces nosotros como jóvenes sentimos que eso es un gran impedimento para nosotros. Creo que en algún momento cuando nosotros vamos progresando, creo que Dios nos pone en lugares en donde tenemos que tomar la iniciativa a hacer más cosas, donde tenemos que tomar la iniciativa de poder hacer actividades, de poder animar a los jóvenes por medio de detalles. Yo creo que es muy especial cuando nosotros como jóvenes nos reciben con un detalle y todo, y creo que muchas veces decimos, no, es que de dónde voy a generar yo para el ministerio de Dios, y obviamente nosotros sabemos que Dios es el dueño de todo, y que o sea, Él, o sea, provee de donde sea, pero muchas veces es como que nuestro impedimento. Y definitivamente creo que más cuando somos jóvenes adolescentes, hay esa pasión en nosotros, pero tal vez no tenemos como que los recursos para poder trabajar en lo que nosotros queremos, y creo que eso es algo pues que muchas veces nos detiene demasiado. Exacto. Sí, definitivamente algo característico en estos años de ministerio, Tani, que recuerdo que cuando se hacían algún tipo de recaudación o se dividía la cuota de una actividad dentro de la iglesia que era general,
los que menos aportaban eran los jóvenes. Y recuerdo que por no aportar mucho, nos ponían las comisiones que más absorbían tiempo, porque los adultos no podían estar porque trabajaban. Entonces decían, pongamos a los jóvenes porque igual ellos no aportan demasiado. Entonces siempre se le ha visto a los jóvenes hasta un cierto punto, no en todas las iglesias, por supuesto, no en todos los grupos, pero sí en una buena parte, se les mira como siempre bien limitados. Y yo recuerdo, te puedo contar por experiencia, Dani, que estaba en una actividad estaba realizando vigilias, pero recuerdo que los que conformábamos o los que estábamos al frente, ninguno tenía un mini componente, ninguno tenía un equipo de sonido en su casa. Y teníamos el deseo de poner música o adoración, alabanza. Y recuerdo que un compañero que tenía un car wash tenía una su bocina viejita colgada y un cabezal en donde se conecta la bocina. No sé si conociste de eso, Dani. Tampoco. Pero de esos que llevaban cassette, y resulta que ya estaba todo Robocop, o sea, todo quebrado, y al final llevamos eso. Recuerdo que hubo un momento en donde se arruinó y tardamos en conseguir algo por el estilo. Recuerdo que como ya la tecnología estaba avanzando, ya poner música era a través de computadora y formas. Entonces, como no tenía para un Discman, para poner un CD, no sé si es cavernícola para ti esto, pero resulta que no tenía para eso, y al final recuerdo que como no tenía, había un vecino con el que estaba de hablar y nos volvimos amigos. Y yo le dije, mira, préstame tu computadora. Me lo prestó la primera, la segunda, y en la tercera vez que yo le hablé me dijo, mira, papito, yo te aprecio, te respeto y me has demostrado responsabilidad, pero esta va a ser la última vez que te presto. Y fue como que me hubieran dado una manada. No por él, pero sí ese golpe de impotencia. No sé si lo has sentido, Dani, pero ese golpe de impotencia te hace sentir así como que, ala, si tan solo tuviera. Y más que tú sabes que es para Dios, ¿no? Y para Dios, para bendecir a otros, y ese golpe llega. En el ministerio de Jesús, pues no vemos que a Jesús le faltaba, pero era porque Él era el Hijo de Dios. Llegó un momento en donde estaba Jesús con sus discípulos y había tanta gente, y que Jesús era tan apasionado que a Él se le había olvidado comer, y los discípulos se acercaron y le dijeron, hey Jesús, hay que darles de comer. Y Jesús, ok, no hay problema, ¿qué hay? Hay un niño con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Les dice, ok, tráiganlos. La mano poderosa de Jesús, y denle de comer, ¿ves? Y empezó a darle comida a la multitud. O sea, realmente, si nos damos cuenta en ese contexto, unos cuantos panes y unos cuantos peces, realmente sí. Imagínate que tengas 5,000 personas y que solo tengas unas cuantas cosas para dar. Eso sí es preocupante, eso sí es falta de recursos. Pero Jesús, que era el Hijo de Dios, hizo lo sobrenatural. Entonces, yo te puedo decir que hoy por hoy, por la bendición de Dios, pues Dios me ha bendecido bastante, y con esta bendición a veces digo yo, tan solo hubiera tenido yo esas cosas en ese momento. Si tan solo hubiera tenido lo que hoy tengo, ¿qué no hubiera hecho en ese momento? Pero resulta que después viene la contrarrespuesta, y es que si yo hubiera tenido todas esas cosas, no hubiera visto el nivel de manifestación de providencia que Dios haya suplido de una manera especial, y mi fe nunca hubiera aumentado. Entonces pienso, Dani, que un mensaje en este punto de la falta de recursos tiene que ser un momento en donde más nos apasionemos en creerle en fe a Jesús, en que Él va a suplir, en que Él va a manifestar su poder, en que Él va a proveer de una u otra manera lo que necesitemos, y que va a haber momentos, Dani, que a veces no van a salir las cosas como queremos, y decimos, yo me lo imaginé otra cosa, y no era lo que yo quería. Yo recuerdo que hice una vigilia, pagué 2 bocinas, alquilé 2 bocinas, y pedí que me llevaran luces, y en mi mente estaba imaginando que iban a ser unas luces así impresionantes, y que si solo eran unas luces todas así pobres. Y yo dije, no era lo que yo quería, pero al final no podía pagarlo más. Pero yo seguí creyéndole a Dios, seguí intentándolo, aunque no tuviera los recursos. Y llegó un momento en donde yo recuerdo que logré desarrollar actividades en donde ya el sonido eran de bocinas colgantes, músicos y un montón de cosas más. Y
y ahora entiendo que me ayudó a formar fe, a formar carácter, pero la falta de recursos es parte o nos tiene que suceder para demostrar realmente si tenemos pasión por lo que queremos. Definitivamente, creo que es una etapa muy fundamental en el que Dios prueba el tipo de pasión que nosotros tenemos, porque definitivamente pues si nosotros no empezamos sin nada, no logramos llegar al punto en donde cuando tenemos todo se lo damos a Dios. Pues qué interesante, Dani, la verdad que esto de la falta de recursos para demostrar pasión, también podemos no solo aplicarlo en el ministerio, sino en los sueños en los sueños que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Por ejemplo, estudiar. ¿Cuántas veces decimos ya no? O yo conozco muchos de mi generación, y me incluyo, que dijimos en algún momento ya no estudié porque no tenía los recursos. Y hoy por hoy, pues ya en una vida más de emprendimiento, me doy cuenta que son excusas esa parte. Es una realidad, sí, es una verdad justificable, pero que cuando tú presentas esto justificable a la pasión sobrepasa a eso justificable, que no importa la falta de recursos, que sí se puede. Lo único es que tenemos que adentrarnos con mucha fuerza. Si tú estás queriendo alcanzar algo, lograr algo, que no te detenga lo que tienes. Con lo que tienes puedes alcanzar mucho y hacer mucho. Definitivamente. Creo que muchas veces nosotros pensamos que como que, por ejemplo, lo que usted comentaba, de que muchas veces nuestro sueño como que frustrado, bueno, en mi caso yo creo que estoy por terminar como que la primera etapa del diversificado, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Porque uno también tiene como que sueños personales que son de uno, y hablábamos de la educación. Creo que muchas veces pensamos que, por ejemplo, yo en mi caso digo, si en algún momento quiero ir y predicarle a muchos jóvenes, tengo que tener el conocimiento. Entonces yo he dicho, y si me meto a estudiar teología, pero digo, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Y creo que eso es algo que es muy como que hasta cierto punto llega como que a causar frustración en uno. Claro. Pero creo que es en donde Dios nos dice, o sea, tú tienes que confiar en los planes que yo tengo para ti, ¿verdad? Entonces creo que la pasión y nosotros es lo que tiene que hacer, a que nosotros vayamos y confiando, y creo que todo esto siempre nos lleva a ver a Cristo, a Cristo, a confiar en Él, a tener fe. Y creo que es muy bonito cuando nosotros podemos ver, ¿verdad? Que todo, o sea, todo es como que todos los deditos señalan a Cristo. Y o sea, siempre creo que es bastante fundamental. Y creo que muchas veces como que pensamos que por no tener el conocimiento del por qué nosotros hacemos las cosas, pensamos que o sea, las cosas que estamos haciendo no valen, pero realmente para Dios tal vez valen. Definitivamente sí valen. Claro. Pero ahí sí que es algo por lo que todos tenemos que pasar, definitivamente por lo que todos tenemos que pasar. Pero creo que en medio de todo, como yo lo comentaba, creo que es muy importante resaltar, es que Cristo siempre tiene que ser el centro de todo, que en medio de cualquier situación que nosotros podamos verlo a Él, y es lo mismo, o sea, por la pasión que nosotros sentimos hacia Él. No es tanto la pasión por lo que tú haces, sino que es la pasión que tú sientes y el amor que tú sientes hacia Dios, ¿verdad? Claro. Hacia lo que Él ha puesto en tus manos. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Sí, creo que algo para agregar, Dani, es de que hay una realidad. Están los que en algún momento no tienen la ayuda de sus padres para estudiar y demostraron pasión y lograron un grado de licenciatura, doctorado, y hicieron cosas o hacen cosas muy impresionantes demostrando pasión, que a pesar de la limitación pues sobrellevaron o sobrepasaron esa limitación. Y están también aquellos que definitivamente pues fueron bendecidos, como dicen algunos, con cuna de oro, ¿no? Y pues las puertas pues se les abrieron más y pudieron crecer, ya sea de forma ministerial o de forma académica o laboral, y pues han crecido. Pero también hay que recordar que una parte también de nuestros audientes probablemente no pudo estudiar por alguna razón, pero que eso no sea
un impedimento para no poder lograr lo que se quiere. Yo conozco dos casos, Dani. Uno bueno, conozco varios, pero viene a mi mente pues dos casos. Uno de una persona que realmente no le halló para estudiar. Esta persona me cuenta y me dice, mira, fíjate que intenté estudiar plan nocturno. O sea, él atendía su negocio durante el día y por las noches trataba de estudiar. Y me contaba que solo llegó como a segundo básico, pero así... Raspado. Pero así como que si aprendo algo y si no, no. Pero él se fue más allá, que empezó a emprender poniendo su venta de playeras a la orilla de la calle. Y hubo un momento en que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y pues dentro de su historia pues también tuvo un fracaso, pero luego después de ese fracaso empezó a crecer nuevamente, o cayó y volvió a levantarse, y hoy por hoy pues tiene carro, tiene camión, tiene camioneta y tiene un montón de cosas. Ha crecido en el mundo empresarial y realmente la falta de educación, o en este caso la falta de estudio, no fue una limitación para él para poder lograrlo. Lo que él lo llevó a alcanzar esa parte fue las ganas de superarse, el deseo de ser alguien, el deseo de poder, algo que me gusta o algo que caracteriza de él y me gusta es de que cuando él desea sembrar en un ministerio, desea sembrar en una persona, no se limita, él va y lo da. Y me gusta esa actitud, y él me dice, yo quiero ser bendecido, quiero crecer para bendecir a otros. Y la falta de educación no fue un impedimento para él. Conozco otro caso en donde este joven en su momento estudió para maestro de educación, para maestro, pero no le halló a ser maestro. Y en eso pues le halló al diseño gráfico. Y cuando yo veo, después de dar clases, porque con él dimos clases en el mismo lugar, y después yo lo veo con su agencia de publicidad, y le digo, hey, ¿cuándo estudiaste? Le digo, pues viendo videos de YouTube, me digo, y trabajé un tiempo en una agencia de publicidad, y lo capté, y más los videos tutoriales, y de ahí me tiré al agua, y se tiró al agua, y mira que tiene su agencia de publicidad y tiene clientes exclusivos que son los que ahí lo mantienen y lo hacen crecer. Y entonces me doy cuenta que en este caso él no estudió para diseñador gráfico, pero la falta de esa educación o de esa línea de educación no lo limitó a él a poder desarrollar. Cuando él encontró ese sueño, ese deseo o ese talento, no lo limitó a esa falta de educación, sino se empeñó en aprender de forma didáctica, de forma, ¿cómo le dice esto? De forma voluntaria, tiene su nombre, se me fue, lo siento. Pues él se propuso aprender y lo logró. Entonces creo que la falta de educación no nos tiene que detener a lo que nosotros queremos. A lo que nosotros queremos. Y yo creo que si podríamos tomar otro ejemplo respecto a esto de lo de la falta de educación, creo que también el ejemplo que es exacto para esto es los músicos. Hay músicos que, por ejemplo, yo tenía un amigo que decía, yo amo la guitarra, y amo la guitarra, y amo la guitarra. Y yo me recuerdo que siempre mantenía viendo fotos en el internet, que mira, esta guitarra quiero, que mira, en color negro, que color aquí, más ahora que hay una variedad de guitarras súper bonitas. Y yo recuerdo que siempre me decía, pero mis papás no tienen el dinero para que yo vaya a estudiar música, y es hasta lejos, me decía. Y yo le decía, pero o sea, si a ti te gusta, nosotros tenemos la tecnología para que nosotros podamos tener la voluntad de ir y aprender. Y me decía, es que yo siento que no, porque no es lo mismo, me decía. Además no voy a tener una constancia que diga que yo fui estudiado y que tengo el conocimiento. Y le decía, pero si a ti te apasiona y tú sabes que lo quieres hacer para Dios, creo que eso es lo que debe de ser de motivación para nosotros. Que si nosotros sabemos que para quién lo hacemos y por qué lo queremos hacer, que nosotros vayamos y que no sea un impedimento, que tal vez
Entonces no tenemos la justificación de que lo estudiamos, pero que hemos apartado de nuestro tiempo y de nuestro amor y lo hemos hecho con pasión, Claro. porque yo creo que esto es lo que te lleva a que tú puedas aprender algo, porque te apasiona. Claro. No puedes aprender algo de lo que tú no tengas interés o amor o atracción hacia ello. Entonces este amigo, yo recuerdo que se puso a ver videos y me decía, ¿cómo cuesta? Porque me cuesta posicionar los dedos, me decía. Y yo le decía, no hombre, o sea, échale ganas, yo sé que tú puedes. Y me decía, sí, yo sé que algún día voy a tocar en el ministerio. Y pues gracias a Dios lo logró y creo que ese es nuestro éxito, que nosotros podamos hacer las cosas con amor hacia Dios. Claro. Siempre hacia Dios. Y creo que cuando es para Dios, o sea, está más fácil todavía, porque si Dios le ayuda a uno cuando no es para Él, o sea, cuando es para Él, ¿qué más? Claro, sí, viene a mi memoria que yo estaba a tiempo completo en la iglesia, o sea, no trabajaba en ningún lado, sino a tiempo completo dedicado a la iglesia. Y recuerdo que en ese entonces estaba de tu edad, Dani, estaba como a tu edad. No vamos a decir las edades acá, deberían ustedes leerlo en los comentarios. Pero recuerdo que en ese entonces, Dani, mis papás me dijeron, ¿te saliste de la iglesia o te vas de la casa? Pero nunca me echaron. Luego me dijeron, mira, no estás generando y estás perdiendo. Y empecé a encontrar bastante obstáculos en esa parte. Pero lo que dices tú, cuando realmente lo quieres hacer para Dios, eso no te va a limitar, sino al contrario, te tiene que dar las fuerzas para continuar, para inyectarle gasolina y decir, bueno, vamos a lograrlo. Y después de muchos años, pues ellos entendieron que realmente era verdadero lo que estaba haciendo y ya después ellos me empezaron a respaldar. Entonces creo, Dani, que el mensaje del episodio del día de hoy es que podamos apasionarnos por Jesús, apasionarnos por la palabra, porque Él nos habla a través de su palabra. Amén. Apasionarnos en la oración también, en ese momento de intimidad con Dios. Apasionarnos por el ministerio que Él nos ha dado. Todos tenemos talentos, tenemos dones y no todos funcionamos igual, y es muy importante encontrarlo y apasionarnos por ellos, apasionarnos por nuestra familia, apasionarnos por nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, y si está estudiando, pues apasionarse por estudiar y hallar la forma en que todas estas cosas funcionen, pero va a depender de cuánta fuerza nosotros inyectamos para poder lograrlo. Siento que algo para orar en esta semana es por pasión. ¿Qué dices tú, Dani? Amén. Claro, creo que debería de ser así, que nosotros podamos orar por esto, que podamos sentir que esto es fundamental en nuestra vida. Creo que no es una característica X, sino que es una característica fundamental en nuestra vida como seguidores de Jesús. No Claro. hablemos de cristianismo ni de nada, como seguidores de Jesús, que Él sea nuestro diseño, que Él sea nuestra meta. Como yo comentaba al principio, la pasión es como que el combustible a llegar a nuestras metas. Yo creo que nuestra meta tendría que ser como Jesús y ser como Jesús. Y creo que es muy fundamental. Creo que como jóvenes o independientemente de la edad que nosotros tengamos, que nosotros podamos ir y hacer las cosas tal cuales deben de ser. Entonces creo que todo esto fue para que pudiéramos animarnos. Incluso Claro. la palabra, pues, de Dios nunca es vacía, sino que al contrario siempre lleva consigo verdad. Entonces yo creo que esto es algo fundamental para nosotros, ¿verdad? Como hijos, que nosotros podamos orar por pasión, orar por apasionarnos por lo correcto, apasionarnos por la persona correcta, en el momento correcto. Entonces, pues esto. Claro, entonces déjanos ahí en los comentarios algunos testimonios de pasión en las cuales pues ustedes han experimentado, o pues algo que hayan encontrado, pues lo que hablamos el día de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bendiciones.